Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido auditorio. Bienvenidos a su programa Puntos Suspensivos. Estamos transmitiendo desde la delegación de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, a través de internet por la plataforma de Radio AMLO. Y es un verdadero gusto poder llegar hasta ustedes. Nos ponemos a su disposición por los diferentes medios para así lograr un verdadero diálogo. El teléfono por el que puede comunicarse con nosotros es el 5564-251374. Se lo repito para que tome nota, 5564-251374. Contamos también con correo electrónico puntosuspensivos.tlalpan@gmail.com, o si prefiere nos encuentra por Facebook en la página Puntos Suspensivos. El día de hoy, lunes, como todas las semanas, hemos preparado un programa muy especial, con una variedad de temas muy interesantes que esperamos sea de su completo agrado. Estamos listos para empezar y les presento a mis compañeros que estarán en los micrófonos. En primer lugar, Héctor Tlatempa, que tratará en la reflexión política sobre la cuarta asamblea de los comités de Morena. Miguel Ángel Aguilar, en la agenda social, nos hablará de las lenguas maternas. Paco Hernández, en la reflexión política, con su manual del político siniestro. Roberto González, en el segmento de política internacional, nos hablará de la amenaza nuclear. Mirel Arzate nos compartirá la agenda cultural en Tlalpan. Checo Men, en el segmento de reflexión política, tratará sobre la formación de los partidos. Y en Palabra en Movimiento, les hablaré del maltrato escolar. Esperando que todo sea de su agrado, damos inicio a este programa. Estimado Héctor, buenas noches. ¿Qué nuevas nos traes de la asamblea que se llevó a cabo ayer sobre los comités de Morena del Distrito 14? Buenas noches, Ani. Pues la verdad muy contento y agradecido de estar nuevamente con ustedes. También agradezco a cada uno de ustedes sus saludos. Los estuve siguiendo en cama, pero estuve escuchando el programa. Muy padre. Felicidades, ya pueden. Ok, pues ahora sí. Resulta pues que el pasado sábado 15 de julio acudimos a la cuarta edición del encuentro de comités seccionales del Distrito 14 Federal, que tuvo lugar en el Salón Carro del Sol, ubicado en la Avenida San Fernando, número 520, en la delegación de Tlalpan. La recepción comenzó a las 4 de la tarde y el evento inició a las 4:50. Al encuentro llegaron el secretario estatal de Morena de Ciudad de México y el coordinador del Distrito 14, Alfonso Ramírez Cuellar, así como los integrantes de los 142 comités seccionales del Distrito 14, los 8 coordinadores operativos territoriales del Distrito 14, consejeros delegacionales de Morena y equipos de Morena de Milpalta, Tláhuac y Xochimilco. El objetivo del evento fue informar sobre los resolutivos del Tercer Congreso Nacional Extraordinario de Morena, los resolutivos para los comités y presentar el plan de trabajo para los comités seccionales. Respecto a los resolutivos del Tercer Congreso Nacional, se mencionó que se convocó al Consejo Nacional el 9 de julio para emitir los lineamientos y procedimientos de quienes nos representarán en las elecciones del próximo año. El 3 de septiembre se va a convocar a una Asamblea Nacional para ratificar los compromisos del Acuerdo de Unidad por la Transformación y la Prosperidad de México. Al respecto, Alfonso Ramírez Cuellar comentó que habrá nuevos firmantes que han manifestado deseos de participar en Morena y que la única alianza que ha hecho Morena con algún partido político, es con el Partido del Trabajo, nada más. También se va a convocar el 20 de noviembre al próximo Congreso Nacional para tratar 2 asuntos. Primero, hacer público los nombres de quienes nos representarán en la elección del 2018. Y segundo, la presentación del nuevo proyecto de nación.
Ramírez Cuellar, agregó que los resolutivos para los comités derivados del Tercer Congreso Nacional Extraordinario de Morena son la conformación de una estructura de la defensa del voto, promoción y difusión y la formación de un comité de vigilancia electoral. Sobre el plan de trabajo, comentó que hay que hacer visita domiciliaria, entregar el periódico Regeneración, informar, fortalecer y aumentar el número de integrantes de los comités seccionales, conformar la estructura de la defensa del voto, conformar la estructura de promoción, conformar el comité de vigilancia electoral y la capacitación y formación política de los integrantes de los comités. Por último, se acordó que van a conformar brigadas para la visita domiciliaria, puerta por puerta, casa por casa, donde se entregará el periódico Regeneración. Se invitará a las personas a formar parte de las estructuras antes ya señaladas y se tiene que levantar un listado de personas promovidas. Las metas a alcanzar son 1,764 representantes de casilla, 7,596 promotores del voto, 1,420 vigilantes electorales y 114,200 votos se esperan. El evento finalizó a las 6:30 de la tarde, se dio un mensaje de agradecimiento y se permitió la participación de las personas que así lo desearan. Para este segmento agradecemos a Francisco Hernández González, compañero de Morena. Gracias por todo su apoyo a Puntos Suspensivos y por la recopilación de esta información. ¿Qué les parece, compañeros? Pues excelente descripción. Miguel, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, no, yo nada más que es bien importante, lo hemos dicho cada semana y la participación es básica, ¿no? En este tipo de metas, sobre todo porque aunque aparentemente está lejano el 2018, la verdad es que el tiempo se va volando y cuando menos nos demos cuenta ya vamos a estar en otro tipo de procesos. Creo que es muy importante la organización y la verdad es que si algo distingue a Morena, pues es que justamente las bases son importantísimas, ¿no? Para las metas que se quieren lograr. Pues muy bien, Héctor, muy buena descripción del evento y estaremos atentos a nuevos eventos porque sabemos que empieza el año electoral y que va a haber mucho trabajo para este partido y para todos, por supuesto. Gracias. Bueno, y ahora nos vamos con nuestro querido compañero Miguel Ángel con una investigación muy interesante sobre las lenguas maternas. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Ani. Pues mira, retomando un poco de lo que nos hablaste la semana pasada sobre la importancia de la diversidad lingüística en México, lo que hago un breve recordatorio que comentamos que en el sentido de dar valor a esta diversidad implica, es porque implica distintas culturas, tradiciones, cosmovisiones y formas de vida en general. Cada lengua da una riqueza que nutre la vasta cultura general de nuestro país. Afortunadamente hay mucha gente que desde siempre se ha encargado de preservar no nada más las lenguas, sino las culturas en general. Desafortunadamente también hay otros que no le dan la importancia ni el valor que tienen. Y aquí hablamos incluso de racismo, de discriminación, pero ese es un tema que abordaremos en otro momento. Por ahora quiero hablar de 3 frentes que ejemplifican en distintas medidas y desde 3 trincheras lo que se puede hacer con el fin de preservar esa diversidad, que finalmente nos describe como mexicanos. El primero es un organismo gubernamental, el INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Visitando información de su página en internet www.inali.gov.mx podemos saber que el instituto es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal de servicio público y social con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Cultura. Sus objetivos son promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional. 2. Promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo del conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación. 3. Asesorar a los 3 órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia, teniendo como misión, sustentado en la naturaleza multicultural y multilingüe de la nación mexicana, contribuir a la consolidación de una sociedad equitativa, incluyente, plural y favorecedora del diálogo intercultural,
a través de la asesoría proporcionada a los 3 órdenes de gobierno para articular políticas públicas en materia de lenguas indígenas nacionales, con la que se promueven el multilingüismo, el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos, el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales y el fomento a su uso en todos los ámbitos de la vida social, económica, laboral, política, cultural y religiosa, principalmente en aquellos en los que participan los pueblos indígenas. Favorece el conocimiento y disfrute de la riqueza lingüística, reconociendo la diversidad cultural a través del trabajo coordinado con las comunidades indígenas, con distintas instancias gubernamentales y con la iniciativa privada. Posteriormente buscaremos platicar con alguien del instituto. Afortunadamente tengo contacto con un par de personas que laboran ahí y seguro nos detallarán los logros que ha tenido el instituto. Por otro lado, quiero hablarles de una persona que ha dedicado su trabajo a la preservación de las lenguas y culturas indígenas. Él es Mardonio Carballo, es un poeta, actor y periodista mexicano. Según información de su sitio web, esta tercia de actividades las realiza en los idiomas náhuatl y español. Actualmente es colaborador semanal en el noticiario Aristegui en Vivo con la sección Las Plumas de la Serpiente, además de conducir el programa de televisión La Raíz Doble para el Canal 22 y el programa de radio por internet Ombligo de Tierra para Código CDMX. En 2016 fue invitado como candidato externo por parte del Movimiento de Regeneración Nacional Morena para formar parte de su planilla de candidatos a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En septiembre de ese mismo año rinde protesta como diputado constituyente y queda al frente de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. No exento de polémica, Carballo desempeñó su cargo como constituyente y presidente de la comisión hasta el 14 de diciembre de 2016, fecha en que solicitó licencia a la mesa directiva del organismo encabezada por Alejandro Encinas para dejar el cargo tras denunciar actos de discriminación y racismo hacia su persona dentro de la asamblea, así como cuotas partidistas dentro de la misma. En un acto sin precedentes, logra una disculpa pública. El articulado realizado cuando él era presidente de la Comisión de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes, aprobado en su comisión, es la que posteriormente es llevada al Pleno y votada por unanimidad por todos los partidos políticos. Pese a que él no estampa su firma en la Constitución, este articulado aparece en la primera Carta Magna de la Ciudad de México. En 2014, el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión inhibe el uso de las lenguas indígenas en los medios de comunicación masivos. Su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014 establece lo siguiente. En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda. Fue bajo esta alarma que Mardonio Carballo, impulsor del uso de las lenguas originarias en los medios de comunicación masivos, se puso en alerta e interpuso una demanda de amparo contra este artículo para proteger su derecho individual. Como escritor, poeta y periodista indígena hablante de náhuatl, de poder expresarse en su lengua en cualquier radiodifusora, así como para proteger el derecho colectivo de los pueblos y comunidades indígenas para expresarse a través del espacio radioeléctrico mexicano y no únicamente en aquellas que sean concesionarias de uso social indígena. Importante labor la de Mardonio Carballo. Por último, y solo como mención, quiero hacer referencia a un programa de radio que se transmite a través de Radio UNAM en FM los jueves a las 10 de la mañana. El programa se llama Calmecali y en la descripción del programa en el sitio oficial de Radio UNAM nos dicen que es un programa de difusión de las lenguas originarias de México y la lucha por su conservación en voz de sus hablantes. Les recomiendo que lo escuchen porque es una manera de tener un primer acercamiento a la diversidad cultural y por ende lingüística de nuestro país, que en su conjunto forman este gran mosaico que es la cultura mexicana. Miguel, ¿alguien quiere comentar? ¿No? Bueno, Miguel, muchas gracias por tu investigación
nos dejas reflexionando mucho sobre la importancia de preservar este patrimonio nacional, si no es que universal. Sí, claro. Seguramente algunos de nuestros radioescuchas tendrá algún pariente, algún amigo que habla estas lenguas, y pues lo invitamos a que las conozca más de cerca, ¿verdad? Junto con toda la riqueza que conlleva, que es toda una cosmovisión, que dejemos de discriminar. Ese es un punto muy importante que trataste. Sí, claro, y hay que buscar poner nuestro granito de arena, ¿no? Nunca va a sobrar. Por supuesto. Y bueno, con esta participación cerramos el primer bloque del programa y los invitamos a un corte de estación. En Tlalpan se reconoce la experiencia y la sabiduría de los adultos mayores. Por ello, apoyamos su integración para darles los incentivos apropiados, fortaleciendo 70 colectivos de personas adultas mayores y ofrecerles la atención que requieren con paseos, convivencias, actividades físicas, cursos de capacitación, talleres, ferias, entre muchas actividades más. Nuestra prioridad es quienes más lo necesitan. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Hoy 20 ciberescuelas atienden a 5.200 alumnos, de los cuales el 60% son mujeres, y serán 26 ciberescuelas en esta administración para atender a 7.000 alumnos. Este programa único en el país demuestra que en Tlalpan es posible brindar el acceso a la educación gratuita y de calidad. En Tlalpan, el derecho a la educación se hace realidad. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Apoyar a nuestros jóvenes es apoyar el crecimiento de nuestra sociedad. El apoyo integral a nuestra juventud demanda no bajar la guardia, porque en sus manos está el futuro. Por ello, en Tlalpan, en este año, se asesorarán a 2.700 jóvenes en su examen del Comipems. Se apoyarán económicamente a 18.000 jóvenes de nivel secundaria. Se otorgarán 39.400 uniformes a estudiantes de nivel primaria. Se mantendrán 37 escuelas técnico-deportivas en atletismo, boxeo, natación, clavados, patinaje, entre otras más. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en su programa Puntos Suspensivos. Este es el segundo segmento y yo soy Paco Hernández, como ya lo adivinó. Los teléfonos en cabina es 55 64 25 13 74 y como dice Roberto, despacito, 55 64 25 13 74. Y vámonos a nuestra primera pieza musical. Mirel, ¿hoy cómo viene? ¿Romántica o ruda? Pues, a ver, ya vas a adivinar, ¿no? A ver. Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio es un grupo musical mexicano formado en la Ciudad de México que fusiona ritmos como el rock, el ska, el reggae, el punk e influencias tradicionales de la música mexicana como danzón y bolero. Se hicieron populares con temas como el pachuco y Kumbala, que ahorita vamos a escuchar. Esto es Kumbala con Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. ¡Apaguen la luz! Romántica, supongo, mi querida Mirel, y a lo mejor estoy pensando que va dirigida a un tal Roy.
Muy bien, bueno, ahora te invito a la parte tenebrosa del programa, y no lo digo nada más por mi sección, sino por lo que sigue. Y a continuación, el manual del político siniestro. Música, maestro, excelente, ya somos comparsas el maestro y yo. Bien, vamos a hablar de mi enemigo querido, o sea, Corea del Norte. La República Popular Democrática de Corea, como es su nombre oficial, tiene como fronteras al norte con China y al noroeste con Rusia. Tiene una extensión de 120.540 kilómetros cuadrados, casi del tamaño de Coahuila, que tiene 151.595 kilómetros cuadrados. Claro, con menos fraudes electorales, Corea del Norte, ¿eh? En un reportaje de RT se evidenció que si bien se vive en un sistema dictatorial y centralizado, las protestas y la miseria son escasas en Corea del Norte, amén de un sistema social efectivo con un crecimiento anual entre el 1 y el 4%. Entonces, ¿por qué le tiene tan preocupado a Donald Trump? Simplemente porque no se ha sometido a las políticas expansionistas de los Estados Unidos, y el primer argumento ha sido la capacidad nuclear de Corea, que tiene como unas 22 bombas nucleares y aumentando, por supuesto. Sin embargo, otros 7 países las tienen: Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido, Pakistán, India, Israel, que tiene muchas bombas nucleares y sigue matando palestinos. Pero para el régimen de Pyongyang, el programa nuclear es una cuestión de supervivencia, ya que el objetivo específico al tener armamento nuclear es el no estar a merced de las superpotencias mundiales, como lo fue el caso de Libia, Egipto, Siria e Irak. Sin armas nucleares, Kim Jong-un sufriría el mismo destino de Saddam Hussein, Gaddafi, Mubarak y probablemente Assad. Además, la caída del régimen sería una gran pérdida geopolítica para China y Rusia, con una enorme desestabilización para el grueso de los países asiáticos y el empoderamiento de los Estados Unidos en la región. Sin embargo, el mayor perdedor podría ser Trump y los Estados Unidos, ya que un conflicto contra China y Rusia sería mucho peor que verse ridículo ante el mundo, ¿eh? Hasta ahora Estados Unidos ha respondido enviando 3 portaaviones y 2 submarinos nucleares cerca de la zona del conflicto. También ha instalado sistemas antimisiles en Corea del Sur. La era de la paciencia estratégica se acabó. Son las frases más repetidas de Donald Trump buscando justificar estas decisiones. Claro, otra salida para Trump es que le pida ayuda a Rusia, para resolver el conflicto. Finalmente le funcionó bien en las elecciones de su país. Y así hemos llegado a las recomendaciones del manual del político siniestro, que son igual de ridículas que las de Donald Trump. Entonces, cuando seas un gobierno que da asco, abre el manual del político siniestro en el capítulo "No quiero que piensen que soy un idiota aunque se note", y siga las siguientes recomendaciones. Número 1. Apúntale, Checo, porque luego me preguntas en el pasillo: oye, ¿qué hago en esta situación? Por favor, ahí van, ¿eh? Número 1. Declárele la guerra a Corea del Norte, pero que sea en papel nada más, porque los coreanos sí se ven aguerridos, No vaya a ser que los humillen por enésima vez. Número 2. Dígale a su cadena oficial de noticias que un día hable mal de Corea del Norte y el otro también, pero que no se olviden de hablar mal también de Venezuela, ¿eh? Número 3. Aunque su país esté mal gobernado, diga que los coreanos viven infelices, ya que no tienen partidos políticos ni Wall Street. ¿Dónde queda el crack? ¿Dónde conseguimos las Mets? Número 4. Hágase amigo de Rusia. Putin es el mejor ejemplo de cómo se hacen las elecciones. Si Donald Trump ganó y Fox también, hasta usted puede ganar, vaya. Número 5. Ponga en su gabinete a toda su familia, aunque sean un fracaso. La sangre siempre va primero. Número 6. No se le ocurre invadir Corea del Norte. No vaya a quedar en ridículo y sin enemigos. Luego, ¿cómo explica sus fracasos? Y número 7. Hágase el macho, pero primero pídale permiso a China y Rusia. ¿Qué tal si le roban a la esposa? Y hasta aquí del manual del político siniestro, que le declara la guerra a Afganistán, porque en Apatzingán está llena de narcos y esos sí son feroces. Ok, entonces ahorita ya vámonos con Ani, que nos va a hablar de otra violencia, pero la violencia en las escuelas. Adelante, Ani. Gracias, Paco. Buenas noches, querido auditorio. Hoy en este su segmento Palabra en Movimiento trataré el tema del maltrato escolar entre iguales. Sabemos que esto no es algo nuevo, pero ha empezado a ser una preocupación en la sociedad por los daños que sufren las víctimas.
Se presenta principalmente en las escuelas de nivel básico y aunque va disminuyendo conforme los individuos maduran, sigue habiendo acoso tanto en el medio laboral como familiar. Y es que la violencia forma parte de la historia de la humanidad. A diferencia de los animales que presentan conductas agresivas para defender su territorio, comida o el acceso a las hembras, los humanos podemos ser violentos sin necesidad, con intención de dañar al otro, por diversión, por estupidez o por un mal manejo de poder o del conflicto. Aunque discutir si el ser humano es violento, por genética o por aprendizaje, es algo complejo, pero seguramente interesante, y esto tendría cabida en otro momento. Heinemann y Olgus definen la violencia escolar como un tipo de violencia que se da entre compañeros y por tanto frecuente en contexto escolar. Existen diversos términos para referirnos a este fenómeno: acoso escolar, bullying, del inglés bully, que significa matón, o violencia entre iguales. Este último parece ser el más adecuado. La definición de Olgus es muy utilizada. Un estudiante es acosado o victimizado cuando está expuesto de manera repetitiva a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes sin capacidad para defenderse. Para definirlo de manera más precisa, es necesario que los sujetos posean intencionalidad, de forma que las acciones sean deliberadamente hostiles. Tiene que repetirse durante un periodo de tiempo y causar daño a la víctima que se encuentre sola, una situación de desamparo, e incapaz de resolverlo. No hay provocación por parte del alumno que lo sufre, es decir, no toda confrontación, pelea o insulto es acoso escolar. La forma en que se comete puede ser verbal, física o de aislamiento social hacia la víctima. Los espectadores, otros alumnos, son clave, ya que son a ellos a los que el acosador quiere mostrar su poder. Con su silencio permiten la perpetuación de estas acciones, apoyando o no al agresor. En cuanto a los contenidos, pueden ser racistas, si hacen referencia al origen étnico del sujeto, sexuales, si incluyen burlas con connotaciones sexuales, u homófobos, si tienen que ver con la supuesta orientación sexual. Si el medio utilizado son los mensajes a través del teléfono móvil o el ordenador, se habla de bullying digital. Este puede llegar a ser devastador, ya que la víctima no tiene un lugar donde estar en paz. Y bueno, además nos hemos dado cuenta, hemos observado que los medios masivos de comunicación contribuyen en gran medida a esta generación de violencia en los jóvenes, con sus programas para niños, para adolescentes y para adultos. ¿Qué síntomas va a tener la víctima? Bueno, puede presentar un rango amplio de problemas generalmente encuadrables en los trastornos de ansiedad, fobia escolar o social, crisis de angustia, trastornos de apetito y de sueño, pudiendo llegar al trastorno de estrés postraumático. También hay sensación de indefensión, baja autoestima, retraimiento social y cuadros depresivos, llegando algunos a ideación suicida o a actuarlo. Es habitual que presenten somatizaciones y que el rendimiento escolar decaiga. Como pediatras, profesores y padres hay que sospecharlo. A veces los niños lo cuentan, pero no siempre. Pueden tener miedo por las represalias que prevén de sus compañeros. Otros piensan que son cobardes porque no saben defenderse. Tienen vergüenza y lo esconden a los propios padres. Algunos no lo dicen porque no creen que lo que les está pasando sea un maltrato. Creen que este consiste en ataques físicos, pero no insultos ni conductas de exclusión o aislamiento que pueden tener efectos mucho más graves. Algunos creerán que se lo merecen, ya que están aceptados por sus iguales, que les parece inevitable. Finalmente, otros acaban resignándose tras denunciarlo, ya que los adultos responsables le restan importancia y son etiquetados de blandos o de cobardes. En todos los casos, el malestar se expresa. Por la ansiedad y el sufrimiento que padecen las víctimas, es frecuente un bajo rendimiento escolar, además de comportamientos disfuncionales que ayudan a perpetuar el acoso y facilitar estos errores de atribución. Y bueno, les traigo un poema de Mario Benedetti que se llama No te rindas. Es un bello poema vinculado a la resiliencia.
dedicado en este caso a los niños, a los adolescentes o adultos que están sufriendo violencia. Y dice así: no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Y bueno, hasta aquí con este poema, hermoso poema, y en un próximo segmento veremos el perfil del acosador que debemos hacer y qué debemos hacer a nivel familiar, escolar y social. Qué hermoso poema. Qué hermoso poema. Roberto. Sí, a mí me llamó mucho la atención esto que mencionas de la televisión. Yo creo que parte de la educación que debemos darle a los menores es estar a pendiente con ellos juntos, ver los programas de televisión. Sobre todo yo he visto los programas de norteamericanos donde el bullying se ve como algo gracioso, como algo normal, como que es el tema de cada día y como que no pasa nada. Yo creo que una sociedad que vive bajo ese esquema, pues es una sociedad un poco enferma. Sí, muy de acuerdo con Roberto. Mira, a mí me parece hermoso el poema, por cierto, pero las palabras que nos dice son duras, y lo que dice Roberto estoy de acuerdo. A mí me parece que a veces la crítica es muy superficial. La violencia escolar, como las violencias en otras partes, es una consecuencia de algo. Tenemos que ir al análisis profundo, no quedar nada más con el efecto, sino ir hacia las causas. Le ponemos demasiada atención, lo cual es correcto. Hacen renunciar al profesor, al alumno lo llevan pero no nos ponemos a preguntar por qué la gente tiene esa violencia, cuál es el origen. Cuando nos preguntamos podemos ir hacia allá, ¿no? Por supuesto, y sabemos y vemos aquí en México que hay una violencia ya generalizada, ¿verdad? Muchas muertes, mucha gente que está siendo victimizada, y bueno, sabemos que entonces es estructural. Así es. Sí, yo creo que es bastante profundo el asunto porque, mira, en los adultos podemos ver esta violencia, pero es a causa de la impunidad. Aquí no pasa nada, las leyes no se van a aplicar y ya hemos visto estadísticas en este programa donde la impunidad está en el 99.6%. Así es. Para no decir que es total impunidad, ¿no? Entonces, si vemos esto y lo extrapolamos también al ambiente escolar o al ambiente familiar, el bullying no solo es en la escuela, también se da entre los familiares, entre los amigos. Y bueno, algunas personas piensan que el bullying nada más es una agresión y que eso pues no tiene consecuencias. No sería ningún problema si así fuera, pero ya nos decías tú un dato importantísimo, sistemático. Sistemático, o sea, el hecho de que se peleen en la escuela, pues no pasa nada, es algo normal, pero el hecho de que lo hagan reiteradamente sobre la misma persona, todos al mismo tiempo y sin que le den la oportunidad de defenderse, ahí es donde estamos hablando ya de un bullying. Sí, claro que sí. Muy bien. Pues mira, Ani, te invito porque este parece que es el bloque de la violencia. Empezamos con el manual del político siniestro. Sí. Y luego tú nos hablas de un tema muy, muy álgido. Y ahora Roberto nos va a hablar de la amenaza nuclear, pero desde un punto de vista más serio. Adelante, Roberto. Sí, bueno, todo es muy serio. Esta violencia en el mundo nos tiene de cabeza. Y bueno, queridos amigos, mucho se habla de la inestabilidad emocional del presidente de Estados Unidos. Casi a diario vemos en las noticias que se comporta como una persona inmadura y visceral. Eso no tendría ninguna relevancia para nosotros, ya que por acá también tenemos uno similar.
Pero el contexto es muy distinto. El presidente de Estados Unidos tiene la posibilidad de desatar un ataque nuclear. Sí, efectivamente, a mí también me da miedo pensar que alguien como él pueda apretar el botón y asesinar a millones de personas. Al leer sobre la historia de la bomba atómica, vemos cómo la usó Estados Unidos cuando lanzó 2 bombas atómicas sobre poblaciones no estratégicas de Japón. Expertos opinan que no era necesario, ya que Japón ya se encontraba derrotado. Al parecer, el único afán era demostrar superioridad tecnológica y sembrar el miedo en otras naciones. En Japón, en la población de Hiroshima, al estallar la bomba atómica murieron instantáneamente 100,000 personas. En Nagasaki, más de 70,000, aunque las víctimas aumentaron exponencialmente por las secuelas, sumando varias centenas de miles de vidas humanas truncadas. Hablamos de civiles, no de soldados. Sí, efectivamente, se detonaron las bombas atómicas sobre poblaciones civiles. Esa dantesca situación hubiera sido suficiente para que la humanidad toda prohibiera usar armas atómicas a partir de ese momento. Pero no fue así. Ese fue el inicio de una carrera de varios países por obtener la tecnología y poseer bombas atómicas. En 2010, según la Comisión Internacional sobre la No Proliferación Nuclear y el Desarme, 20 años después del fin de la Guerra Fría, existen aún por lo menos 23,000 ojivas nucleares, con una capacidad explosiva combinada equivalente a 150,000 bombas de Hiroshima. Los Estados Unidos, Rusia, juntos tienen más de 22,000, y Francia, el Reino Unido, China, India, Pakistán e Israel, alrededor de 1,000 en total. Casi la mitad de todas las cabezas aún están desplegadas en forma operativa, y tanto los Estados Unidos como Rusia tienen más de 2,000 armas en estado de alerta, de gran alerta, preparadas para ser lanzadas de inmediato, dentro de un plazo de decisión de solo 4 a 8 minutos para cada presidente, en caso de avisarse un ataque. ¡Wow! ¿Qué les parecen las cifras? A mí me apabullan, Me produce de extrema preocupación. Y si agregamos a ellas la personalidad de Trump y de Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, tenemos un inquietante cóctel. Solamente en el 2016, el Consejo de Seguridad se reunió en 8 oportunidades para discutir temas relacionados con Corea del Norte. Y en septiembre del 2016, el secretario general de la ONU condenó en los términos más enérgicos el ensayo nuclear subterráneo realizado por la República Popular y Democrática de Corea, y lo definió como otra violación vergonzosa de las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre el tema, y agregó: "Nos preocupan profundamente los actos continuos de provocación. Esta ha sido la más poderosa prueba de todas las que se han realizado. Espero sinceramente que el Consejo se mantenga unido en aras de la paz y la seguridad internacional y que envíe una advertencia enérgica a Corea del Norte", sostuvo. Las bravuconadas de Trump no se han hecho esperar y ha amenazado a Corea del Norte por sus pruebas balísticas y nucleares. A muchos países les preocupa esta situación, y el 7 de julio, hace unos días, la mayoría de los Estados miembros de la ONU adoptó un tratado histórico que prohíbe las armas nucleares. La resolución fue aprobada en consenso por 122 votos a favor, el voto en contra de los Países Bajos y la abstención de Singapur. El texto acordado por 129 países que negociaron el instrumento indica que el tratado cubre la amplia gama de armas nucleares y actividades de ese tipo. Prohíbe el desarrollo de pruebas, producción, adquisición y posesión de arsenal o explosivos nucleares. Las negociaciones que empezaron en marzo estuvieron a cargo de la conferencia para negociar un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir esas armas y alcanzar su eventual eliminación total, convocada por la Asamblea General. No obstante, numerosos países no participaron en la negociación de este tratado, entre ellos los 9 con capacidad nuclear: Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, China, Corea del Norte, India, Pakistán e Israel. La delegación de Nicaragua representó a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y mencionó: "El tratado, entre otros aspectos, reconoce los imperativos éticos del desarme nuclear y la urgencia de lograr y mantener un mundo libre de armas nucleares, que es un bien público del primer orden, sirviendo tanto a los intereses nacionales como colectivos de seguridad.
Por consiguiente, la adopción de este tratado representa un punto de ruptura del status quo, el fortalecimiento del régimen de no proliferación y la promoción del desarme, dijo el delegado. El mencionado tratado deja ver la polarización de los países de este planeta. Por un lado, los que no tienen armas nucleares quieren el desarme total y los que las poseen no quieren dejarlas. Este es un preocupante impas. Recuerden, amigos, que la guerra es una masacre de gentes que no se conocen para provecho de gente que sí se conoce pero que no se masacran. Y en toda guerra los pobres ponen los muertos. Este es un tema no concluido para nadie, así que estaremos atentos a su evolución. ¿O qué opinan ustedes? Así es, Roberto. Es decir, es un acuerdo sin acuerdo. ¿De qué sirve que los países que no tienen armas nucleares acuerden no tener armas nucleares y la gente que tiene armas nucleares simplemente no participa porque tiene las armas nucleares, ¿no? Así es, ya vemos esa polarización mundial. Pero ya, bueno, siquiera al menos podemos pensar que estos 129 firmantes del tratado no van a estar buscando conseguir armas nucleares, que ya de sí es cierta ventaja, aunque la amenaza con estos otros 9, pues ahí está presente. Y lo que tú decías al principio, sí, por supuesto preocupa mucho que Corea o cualquier otro país tenga armas nucleares, pero es peor cuando un país tenga armas nucleares y tengamos enfrente a un tipo que se la pasa bravuconeándonos, toreándose, que eso puede desencadenar algo muy grave, ¿no? Claro, además es una persona que no sabe nada de diplomacia y lo vemos cada vez que sale de la Casa Blanca. Pues ahí está, se parece a un personaje que conocemos acá como el payaso de las cachetadas, siempre regándola. Así es, Roberto. Pero bueno, ahora vámonos a algo más tranquilo. ¿Qué te parece, Roberto? Me parece muy bien. Vámonos a ver qué nos ofrece esta Mirel y su agenda social. ¿Qué te parece? Vámonos. Gracias, Roberto. Bueno, la exhibición Los inventos de Leonardo da Vinci, exposición que muestra en 30 reproducciones la creatividad de uno de los hombres con más ingenio al desarrollar inventos y obras pictóricas a lo largo de 50 años. Esta muestra contiene reproducciones de los manuscritos y bocetos de Da Vinci, principalmente del Códice Atlántico, así como de los códices de Madrid y Amer. Los inventos más destacados de la exposición son la bicicleta, barca con palas para remar manualmente, grúa giratoria y para columnas, cañón múltiple, tanque de guerra y los prototipos de traje de buzo, paracaídas, planeador y helicóptero. Además de réplicas de La Última Cena y La Gioconda, pinturas reconocidas a nivel mundial. No pueden perder la oportunidad con la que el pintor y escultor florentino diseñó desde máquinas voladoras hasta instrumentos científicos y musicales. La exhibición estará abierta hasta el 9 de agosto en Casa Frisac. La entrada será de forma gratuita y de lunes a domingo de las 10 horas a las 18 horas. Para más información consulten la página www.tlalpan.gov.mx o también en el teléfono 54 83 15 00. Nos parece muy interesante esta propuesta. ¿Me puedes repetir el teléfono y la dirección electrónica? Sí. Teléfono es 54 83 15 00. ¿Y la página electrónica? www.tlalpan.gov.mx. Muchas gracias, Mirel. Ahí estaremos, por ahí nos vamos a ver. Ok. Muy bien. Y antes de irnos al corte, vamos a ver si tenemos algún saludo por ahí. Bueno, vamos a mandar saludos al norte, a la doctora Bridget Itzel Borgaro de Chihuahua, al doctor Guillermo Castillo Arrendón de Monterrey y a Stephanie Vázquez de Nezahualcóyotl, acá en el Estado de México. También les recuerdo nuestro número telefónico es 55 64 25 13 74. 55 64 25 13 74. También contamos con WhatsApp y Telegram. También estamos en Facebook en Puntos Suspensivos y en Twitter @puntosuspensivo. Y nuestro correo electrónico es puntosuspensivo.tlalpan@gmail.com. Vamos a un corte. La actual administración de Tlalpan entregó obras de infraestructura en San Miguel y Santo Tomás Ajusco con un valor de 45 millones, beneficiando a más de 50,000 habitantes. Con un total de 150 millones, se entregaron obras de infraestructura para los 9 pueblos originarios de la parte alta de la delegación de Tlalpan, realizándose mejoras en escuelas,
construcción urbana y obras de mantenimiento en la red de agua potable, destacándose la Escuela Leyes de Reforma del 57, al inaugurarse las nuevas aulas para el mejoramiento de las condiciones de estudio de los 900 alumnos, además del mantenimiento de baños y pasillos. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. El objetivo: erradicar la violencia de género en la delegación de Tlalpan. ¿Cómo? Formar un equipo de calidad de 110 defensoras de los derechos de la mujer, para brindar la capacitación de calidad a 3,000 mujeres en materia de prevención de violencia de género. Si vives algún tipo de violencia por ser mujer, intégrate y defiende tus derechos. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. En materia de seguridad en Tlalpan se han conformado 215 comisiones de seguridad ciudadana en áreas de mayor índice delictivo o donde la ciudadanía lo solicite. Personal de seguridad, ciudadanos y representantes de la jefatura de gobierno se unen para rearticular redes solidarias que promuevan la prevención y disminución del delito. Estrategia que le ha permitido a Tlalpan estar entre las primeras en reducción de delito denunciado, ya que en 2015 se encontraba en los últimos lugares. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Pues muy buenas noches, y estamos ahora en este tercer segmento. Y bueno, nuevamente queremos repetirles los teléfonos en el estudio y los saludos que tenemos por ahí todavía. Miren. Nuestro número telefónico es el 5564-251374. Repito, 5564-251374. También contamos con WhatsApp y Telegram. También estamos en Facebook como Puntos Suspensivos y en Twitter @radio suspensivo. Nuestro correo electrónico es puntosuspensivo.tlalpan@gmail.com. Mandamos unos saludos a Itzel, Rodrigo Ríos, Margarita, a Elena Rodríguez y hasta ahorita. Muchas gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. Y bueno, ahora ha llegado el momento del segundo segmento, de la segunda melodía de este segmento. Vamos a escuchar a la linda Annie. Gracias, Héctor. Sí, les traigo una propuesta de los Bee Gees. Wow. Esta fue una banda británica cuya carrera artística formal se inició en Australia en 1958. Llegaron a vender más de 45 millones de copias, convirtiéndose en uno de los más exitosos de toda la historia de la música. Formado por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb en los años 60, y tuvieron más de 40 años de actividad musical. Con ustedes, los Bee Gees, con Yo Empecé la Broma. Viene de ahí. Parecemos los Bee Gees. I started a joke which started the whole world crying. Ah, qué bonita canción de los años 70, Ani, que nos trae, bueno, pues cosas nostálgicas. Vi también ahorita que te quedaste un ratito pensando. Qué bonito recordar. Pues muchas gracias por bonita melodía. Y ahora, bueno, vámonos nuevamente con mi primo con mi primo Francisco. Vamos a las noticias más comentadas de esta semana. Así es, mi querido primo, las más comentadas. Número 1. Cae un auto en un socavón del Paso Express de Cuernavaca, inaugurado por Enrique Peña Nieto hace 3 meses. Un automóvil cayó el miércoles pasado en un socavón de aproximadamente 5 metros de profundidad que se abrió en la vía Paso Express de Cuernavaca.
inaugurada por el presidente Enrique Peña Nieto apenas el pasado 5 de abril. Los 2 tripulantes, padre e hijo, fallecieron. Elementos de Protección Civil Estatal indicaron que a las 6 de la mañana una mujer que refirió llamarse Esmeralda Gómez Sánchez narró que a las 5:35 le llamó Juan Mena Romero, de 33 años, para avisarle que él y su padre, Juan Mena Ruiz, de 65 años, que viajaban a bordo de un Jetta color gris, habían caído en un hoyo que se abrió sobre la autopista. Sin embargo, las labores de rescate oficiales se iniciaron cerca de las 11 de la mañana. La carretera referida, que por cierto es de cuota, ya había recibido varias críticas por la falta de previsiones en su construcción. De hecho, existe una carta del 30 de junio donde la ayudantía municipal del poblado de Chipitlán denunció el mal trabajo, carta que fue entregada a José Luis Alarcón, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos. Por su parte, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, informó que el socavón se debió a una falla en el drenaje que cruza la zona y que provocó que el suelo se reblandeciera en el kilómetro 93. Asimismo, dijo que si hubo omisión por parte de alguien, se castigará. El funcionario federal explicó que las constructoras aludidas son Aldesa, de origen español, y otra que es mexicana, EPCOR. Por último, el día viernes se anunció la destitución de José Luis Alarcón Ezeta. ¿Cómo ves, Checo? Pues yo veo aquí 2 cosas importantes que lamentar. Primero, que los pobladores desde hace más de un año hicieron de conocimiento a la Secretaría de Comunicaciones. Aquí hablan de una persona, pero es en sí una persona que trabaja para esa dependencia. Hicieron conocimiento que no había condiciones favorables para el proyecto, ¿no? Como siempre las paga el último funcionario de hasta abajo. Pero bueno, habría que también tomar en consideración el segundo. No sabemos si al momento de ahorita ya se hicieron los pagos o responsabilidades de cubrir todos los daños hacia las familias que fueron dañadas. Claro. Oye, y algo que también llama mucho la atención, en entrevista con Peña Nieto, él dijo que se iban a esperar para dar a conocer algún mensaje hasta que los peritos dieran su veredicto. Yo no sé si peritos en mecánica de suelos o en corrupción. De eso no lo especificó porque traía prisa y se fue rápido, ¿no? Claro. No, y además, ¿sabes qué me llamó la atención? Que empiezan a decir, esto ya ha pasado en todos lados, ¿no? Pasó en Huixquilucan, pasó en Cancún, pasó en... O sea, como si eso sirviera de algo, ¿no? Eso habla solamente que la corrupción es más general. Sí, eso te iba a comentar. Sí sucede en todas partes, la corrupción. Y otro de los detalles, no tan detalle, ya ha habido 20 muertes anteriores, que ahorita se hizo por el socavón todo ese escándalo, pero yo creo que cada muerte es importante, o sea, son personas, son vidas. Claro. No es como dice el secretario de Comunicación, es un mal momento. Eso no es un mal momento. Así es. Ojalá y nunca le suceda un mal momento a su familia, porque entonces vas a ver qué mal momento es ese. Sí, lo triste es que al principio sus primeras declaraciones son muy superficiales, ¿no? Fue por el drenaje, esto de las vidas, un mal momento, etcétera. También es triste estas respuestas iniciales, ¿no? Así es, parece que lo que no funciona es algo que mencionabas tú en programas anteriores, el hemisferio izquierdo, como que anda ahí fallando un poco. Dale, pues. Número 2. La contienda interna de Morena por la Ciudad de México. Según información extraoficial, y repito, extraoficial, Andrés Manuel López Beltrán ha convocado a los 3 posibles candidatos de Morena por la Ciudad de México a reuniones privadas. En el caso de Martí Batres, se rumora y trascendió que le será propuesto que vaya por un escaño al Senado y deje la vía libre a una contienda entre Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum. Aunque es esperado que si Batres acepta la oferta, su apoyo final sería para Claudia, por supuesto. Ya Ricardo Monreal ha dicho que Batres debe dejar la presidencia del partido en la Ciudad de México para no ser juez y parte de la próxima contienda. Además, el delegado de la Cuauhtémoc ya fortaleció su equipo de campaña con un hijo del gobernador perredista de Tabasco y con el español Jordi Segarra, quien participó en la campaña de Alfredo del Mazo. Por su lado, Claudia Sheinbaum, quien estuvo el día de ayer en la delegación Iztacalco, ya sumó a su campaña a Hugo Scherer, sobrino del fundador de Proceso y asesor de Delfina Gómez, además de recibir el apoyo de feministas como Marta Lamas.
En el evento referido de la doctora Sheinbaum, se registró un conato de violencia, ya que un grupo pequeño de supuestos comerciantes ligados al jefe delegacional de Iztacalco, Carlos Estrada, irrumpió cuando la delegada de Tlalpan daba su conferencia. Ya previamente se había instalado una feria en el mismo sitio donde se había solicitado para el evento, por lo que tuvo que ser cambiado de lugar. Y así las cosas, esta semana será definitoria para Morena. ¿Cómo ves, primo? Fíjate que por ahí también tengo, más adelante veremos una nota que tengo al respecto de lo que pasó en Iztacalco el día de ayer. Lamentable, pero lo veremos más adelante, primo. Gracias, primo, por supuesto que sí. Y número 3, el expresidente de Brasil, Lula da Silva, condenado a 9 años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue condenado el miércoles pasado a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. Lula fue hallado culpable de haber aceptado sobornos de la constructora OAS por $1.1 millón, un monto que fue dedicado en la remodelación y amueblado con piezas de lujo de un apartamento triplex en la localidad costera de Guarujá, en el estado de Sao Paulo. Lula, de 71 años y presidente entre 2003 y 2010, siempre negó los cargos y se considera víctima de una caza de brujas. Ahora tiene derecho a apelar la sentencia, pero no irá a prisión mientras dure el proceso. Sus defensores aseguraron que la condena que recibió el líder político es especulativa y que las pruebas que demostraban su inocencia fueron ignoradas y tratadas de manera superficial por el juez. ¿Cómo ves, Roberto? Oye, no han podido probar que ese departamento sea de Lula, o sea que ahora que él apele, pues obviamente que va a salir, pero esto no es más que un golpeteo para evitar que él tome otra vez la candidatura a la presidencia, porque por ahí tiene mucho apoyo. Que por supuesto va al inicio, va hasta arriba en el tope de las preferencias, ¿no? Así es, y lo que llama mucho la atención es que quienes lo están condenando tienen una colota que les pisen, muchos tienen procesos ahí pendientes. Eso me recuerda mucho a México. Cuando quieren inventar casos los inventan y cuando quieren tapar, tapan lo que tienen que tapar, ¿no? Así es. Otro socavón, ¿verdad? Bueno, y la número 4, 2 notas sobre ecología. La primera tiene que ver con un iceberg de unos 5.800 kilómetros cuadrados, algo así como 3 veces la Ciudad de México. El más grande de la historia se desprendió del segmento Larsen C de la Antártida, informaron la semana pasada los científicos del proyecto Midas, que ha vigilado su evolución. El desprendimiento se produjo entre el 10 y 12 de julio. El iceberg pesa más o menos 1 billón de toneladas, según Midas, que ha precisado que la rotura fue detectada por un satélite de la NASA. El segundo evento es un reporte de la Fundación para la Vida Silvestre, que informa que más de 2/3 de la fauna silvestre podrían desaparecer a finales de la década si no se toman pronto algún tipo de acción. El reporte detalla que desde 1970 se han registrado una disminución general del 58% del número de peces, mamíferos, aves y reptiles alrededor del mundo, y que significa que la fauna silvestre en todo el mundo se está desvaneciendo a un ritmo del 2% al año. Y de seguir así, para el 2020 se presentará la 6ª extinción masiva. En el reporte de esta rápida extinción se culpa a la pérdida del hábitat, la sobreexplotación de recursos, la contaminación y el cambio climático. Entre las especies mencionadas en el reporte están los elefantes, cuyas cifras han caído cerca de 1/5 en 10 años, así como los tiburones y las mantarrayas, 1/3 de los cuales enfrentan la extinción por la pesca indiscriminada. ¿Cómo ves, Miguel Ángel, esta situación? No, hombre, y todavía hay quienes siguen sosteniendo que el calentamiento global es imaginario, ¿no? Y de verdad, pues ahí están los resultados, a ver cómo le hacen para seguir sosteniendo sus argumentos. Pues así es. La verdad que preocupante lo del iceberg, ya están diciendo que eso puede inclusive elevar 10 centímetros el nivel del mar, y ahí vamos a empezar a ver a las pequeñas islas cómo pierden sus casas y demás, todos esos habitantes, y casi siempre del tercer mundo. Sí, lo que tú dices es correcto, no se sabe exactamente qué va a pasar con ese gigantesco pedazo de iceberg, ¿no? Qué tantas consecuencias, porque apenas se está desprendiendo, la consecuencia aún falta por verla, ¿no? Claro, nos dicen en Chile no está pasando nada todavía, pero todavía. Así es. Bueno, y hasta aquí las noticias más comentadas de las semanas, primo. Pues muchas gracias, ahí están entonces las más comentadas de esta semana. Y ahora
vámonos a la reflexión política de mi gran amigo Miguel Ángel, que la semana pasada ya nos habló de esta declaración de principios de Morena. Vamos con esta segunda parte y estos otros 5 principios. Adelante, Miguel. Gracias, mi Héctor. Pues mira, así es. Nuevamente hago referencia al programa de la semana pasada, y es que, como recordarán, dejamos a la mitad los comentarios referentes al decálogo de la Declaración de Principios del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Y en aquella ocasión abordamos los primeros 5. Hoy hablaremos de los otros 5. Esta información la tomé del documento publicado en enero de 2014 por el partido, y en el número 6 nos dice: nuestro partido reconoce su esencia en la pluralidad. Morena es respetuoso de la diversidad cultural, religiosa y política a su interior. Nuestra acción individual y colectiva está sustentada en principios de honestidad, patriotismo y reconocimiento de las diferencias para forjar una nueva forma del quehacer público, alejada de los vicios y la corrupción de las prácticas políticas del actual sistema político, cultural y económico. Los integrantes del partido deben tener presente en su quehacer cotidiano que son portadores de una nueva forma de actuar, basada en valores democráticos y humanistas, y no en la búsqueda de la satisfacción de intereses egoístas, de facción o de grupo. 7. Los miembros del partido se nutren de las luchas y movimientos sociales de México, de las causas en torno a las cuales se organizan los ciudadanos y promueven sus derechos para ejercerlos. Es un compromiso ético que los integrantes de Morena conozcan sus propios derechos y mejoren su formación cultural. Los debates públicos sirven de instrumento para el aprendizaje colectivo sobre los problemas del país y las posibles alternativas. En este punto agregan: asimismo, consideramos indispensable la formación de jóvenes como dirigentes sociales y políticos en todas las regiones del país, para llevar a cabo tareas de transformación del país. De manera activa hay que contrarrestar toda la propaganda manipuladora y luchar por hacer valer el derecho a la información veraz. Es ideal que cada mujer y cada hombre de Morena se conviertan en un medio de comunicación para informar al pueblo y lograr la participación de los ciudadanos. En esta tarea es fundamental la democratización de los medios de comunicación y el despliegue de medios propios. 8. Morena forma parte de las luchas del pueblo de México en defensa de la soberanía, el patrimonio colectivo, la dignidad, la justicia, la democracia y el bienestar del pueblo. Luchamos por nuestra independencia y defendemos la soberanía nacional. Somos solidarios con las luchas del pueblo mexicano, en particular con las de los más excluidos, explotados y humillados, como los migrantes, los discriminados, los indígenas y las víctimas de la violencia y de la injusticia. Rechazamos cualquier forma de opresión, el hambre, la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la explotación. Nos oponemos a las violaciones a los derechos humanos y a la corrupción gubernamental. Luchamos contra la violencia hacia las mujeres y contra cualquier forma de discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, religión, condición social, económica, política o cultural. 9. En Morena trabajamos para generar una nueva cultura y proteger la naturaleza y preservar aguas y bosques, junto con todas las culturas y formas de vida que han hecho posible que México sea un país con una gran diversidad. Nos organizamos para defender el territorio y lograr la soberanía alimentaria, asimismo para proteger el patrimonio histórico y cultural. 10. Morena valora el conocimiento y el aprendizaje de las experiencias, tradiciones científicas y culturales propias y de otros pueblos, particularmente los de América Latina y el Caribe. Nuestro movimiento está comprometido con la creación y las libertades, con la educación de calidad en la libertad y para la libertad. El arte y la cultura son territorios privilegiados para renovar las esperanzas en un futuro mejor, más humano y más igualitario. En el plano internacional nos regimos bajo la máxima de que el respeto al derecho ajeno es la paz, y somos solidarios con los pueblos del mundo en sus luchas por la democracia y la igualdad.
Morena no aceptará pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros. El cambio verdadero consiste en que la sociedad sea capaz de gobernarse democráticamente, lo que implica una revolución cultural y moral. Nuestro principal objetivo es construir una sociedad libre, justa, solidaria, democrática y fraterna. Este texto completo lo pueden consultar e incluso descargar del sitio de Morena, www.morenasi o de www.morenatlalpan.mx. Oye, Miguel, muy interesante esto de la declaración de principios de Morena. Paco nos decía en programas anteriores, bueno, todos los partidos tienen su declaración de principios, que es una lista de buenos deseos, pero esa es la gran diferencia entre esos partidos y Morena. Aquí no es letra muerta y podemos verlo en el actuar de todos los miembros de Morena, cómo se han comportado en la parte legislativa, cómo están gobernando. Aquí es un apego a los principios. Yo creo que eso es lo fundamental. Claro, la coherencia, ¿no? O sea, precisamente eso creo que es donde radica la importancia de que todos conozcamos estos principios, porque finalmente, si realmente queremos un cambio, pues tenemos que darle cabida a la innovación, ¿no? Y creo que en ese sentido Morena lleva algo de ventaja. Una gran ventaja, esa congruencia no la tiene ningún otro partido. Pues ahí está, muchas gracias Miguel por ya esta información completa. Ahí están ya el decálogo de los principios de Morena, algo que a mí también me causó así algo bonito, pues quizá por lo que estoy estudiando, el compromiso ético, lo importante de la ética que deben tener, no nada más los líderes de Morena, sino todos los integrantes, ¿no? Entonces por ahí, muy bien por Morena y muy bien por la información, Miguel. Muchas gracias, como siempre. Y bueno, ahora también es importante cuidar de nuestra salud. Esto se ha convertido, este segmento y esta parte de la agenda de la salud, algo que a muchos me han hecho saber que les interesa, que les ha agradado toda la información que Ani nos trae y que refuerza nuestro doctor Paco Hernández. Así que escuchamos a Ani y después a Paco. Gracias, Héctor, y les voy a hablar el día de hoy de la obesidad en México. Fíjense, analizando la evolución de este fenómeno en nuestro país, se puede constatar que históricamente en México el principal problema de salud relacionado con la nutrición hasta principios y mediados del siglo pasado era la desnutrición. Así lo confirman los primeros antecedentes publicados en México, que hacen clara diferencia a los padecimientos del hambre como problema médico epidemiológico. Nuevos estudios han documentado que en México la desnutrición continúa siendo un problema de salud pública, ya que se encuentra entre las primeras 5 causas de mortalidad infantil. Otros trabajos revelan que la obesidad en México va en franco ascenso y muestran que los datos de Argentina, Colombia, junto con México, registran que más de la mitad de su población tienen sobrepeso y más del 15% son obesos, demostrando que esta tendencia se está acentuando entre los niños en Chile, Perú, incluyendo México. La cifra es alarmante, ya que 1 de cada 4 niños de 4 a 10 años de edad tienen sobrepeso o presentan obesidad. Se observó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres de nuestro país se encuentra entre las más elevadas del mundo, siendo esto preocupante, dando la estrecha relación de estas condiciones con las enfermedades crónico-degenerativas. Esta situación que presenta nuestro país se le ha relacionado con cambios demográficos. Antes la población rural del país era del 75 al 80% del total y la urbana era solo del 20 al 25%. Para la mitad del siglo XX, estas condiciones se habían invertido y cuando mucho, el 20% de los habitantes del país actualmente viven en zonas rurales. Otros factores asociados son la adopción de estilos de vida poco saludables y los acelerados procesos de urbanización en los últimos años, coincidiendo con modificaciones con el perfil epidemiológico y de los patrones alimentarios, advirtiéndose que el incremento de la obesidad tiende a desplazarse hacia los grupos con nivel socioeconómico bajo. Según la hipótesis del genotipo de ahorro, propuesta por Neal, refiere que los obesos pobres podrían haber desarrollado un mecanismo de adaptación metabólica.
Esta hipótesis postula que las poblaciones expuestas a periodos de hambruna, en el cual el organismo se acostumbra a guardar y metabolizar menos nutrientes, como una forma de protección, y cuando estos grupos logran disponer de alimentos en forma regular, el organismo tiende a almacenar energía en forma de grasa, expresándose finalmente como obesidad. México se encuentra en un proceso de desarrollo y de cambios socioculturales acelerados, en gran medida asociados a su creciente incorporación a la comunidad económica internacional. En este proceso, considerado habitualmente como un modelo de éxito económico y de modernidad en Latinoamérica, deben analizarse los aspectos positivos que implica el progreso hacia el estatus de país desarrollado e industrializado, así como los aspectos negativos asociados a este bienestar alcanzado. Entre los cambios observados en nuestro país, que pueden tener una connotación negativa en los habitantes, están aquellos asociados con la dieta y la nutrición, ya que se ha observado que en las últimas décadas la población mexicana está teniendo una modificación en sus patrones de alimentación, caracterizada por un consumo creciente de alimentos ricos en colesterol, grasas saturadas, azúcares y sodio, entre otros nutrientes. Asociado a estos cambios, se está observando un aumento en las enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición, como es la diabetes y la obesidad, entre otros. Por otra parte, el estado nutricional no puede ser evaluado y comprendido completamente separado del contexto sociocultural, ya que siendo todos los individuos miembros de una cultura y la cultura una guía aprendida de comportamientos aceptables, los modos de alimentación deben ser necesariamente influidos por la cultura. Por modos de alimentarse, la antropología entiende que son los hábitos alimentarios de una sociedad en particular, incluyendo preferencias y aversiones, prácticas en torno a la adquisición, distribución, preparación y consumo de alimentos. Cabe señalar que la antropología nutricional combina perspectivas tanto de la antropología cultural como de la biología, en un intento de integrar estudios del comportamiento humano y de la organización social con aquellos del estado nutricional, requerimientos de nutrientes, y siendo por lo tanto una aproximación biocultural. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar, y en un próximo programa les vamos a hablar un poquito más de los síntomas y de las consecuencias que trae el consumo excesivo de grasas, azúcares y aditivos inclusive, ¿verdad? Y un poquito más profundizando en la obesidad. Así es, Ani. Pues la obesidad es un problema grave y así debe ser visto. Se trata superficialmente como tantos otros problemas. Es un problema grave y el gobierno así lo debe de atender. La obesidad es como un árbol. No solo el problema de la obesidad por sí mismo, sino es un factor de riesgo para diabetes, hipertensión y para un montón de enfermedades cardiovasculares. Entonces, si es atendido desde esa perspectiva, las estrategias de salud deberían de ser de gran envergadura. Tuvimos hace unos años la oportunidad de modificar esto y el gobierno no lo hizo. Cedió ante los intereses de las empresas y hizo adictos a nuestros hijos al azúcar y a persistir con esa adicción. Entonces, desde mi perspectiva, debe ser abordado grandemente como otros problemas. Yo le llamo problemas de seguridad nacional, donde el gobierno no puede andar con contemplaciones de a ver si convence a las industrias o no. Está de por medio la salud de millones de mexicanos. Pues ahí está. Muchas gracias por esta información. No hay que perderse la segunda parte de la profesora Ani. Y bueno, ha llegado el momento de la tercera melodía de este segmento. Vamos a escuchar a mi amigo Miguel. Gracias, Héctor. Pues la siguiente canción es el mayor éxito de una banda indie que se llama Foster the People. Lo que sobresalió de esta rola es que hace referencia a la tristemente famosa masacre de Columbine, donde murieron 12 alumnos y un maestro, crimen perpetrado por un par de alumnos. Y a pesar del ritmo, es una crítica a estos hechos. Ojalá que la disfruten. Esto es Pump Up Kicks con Foster the People.
Wow, Miguel, como siempre, oye, qué buen ritmo, ¿eh? Y bueno, para un tema tan grueso, tan delicado. Pero bueno, ha terminado este segmento. Yo agradezco a cada uno de ustedes los que participaron y voy a dejarnos. Vamos a un corte comercial y regresamos con nuestro buen Miguel para el último segmento. En la actual administración delegacional de la doctora Claudia Sheinbaum, se entregaron en Santo Tomás Ajusco y Magdalena Petlacalco nuevas subdelegaciones, en las cuales se brindarán a la población servicios de atención médica y administrativos. Además, se efectuó la remodelación de la subdelegación de San Pedro Mártir. Nuestra prioridad es quienes más lo necesitan. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Lo actual, de interés, lo alternativo. Esos son los centros de arte y oficio que se construirán en los centros de cultura maya, San Miguel Xicalco y la Mesa Los Hornos. El objetivo, impulsar las actividades artísticas entre niños y jóvenes con alto índice de marginación. Los centros contarán con talleres de artes plásticas, visuales, escénicas, musicales, tecnológicas. Además, impartirán cursos de oficios en encuadernación, metales, carpintería, entre otros, construyendo por una cultura alternativa para quien más lo necesita. Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. ¿Qué tal? Buenas noches, estamos de regreso y ya estamos todos listos para darle el cierre final a este programa. Y bueno, pues vamos a pasar rápidamente a lo que tenemos preparado. En Ciencia y Tecnología, el buen Roberto nos va a hablar del brazo biónico. Así es, muchas gracias, Miguel. Un estudiante que quedó tetrapléjico hace 10 años en un accidente de bicicleta puede volver a usar el brazo y la mano derecha para beber y comer gracias a una nueva neuroprótesis considerada primicia médica por los investigadores. Este avance, logrado en Cleveland, Estados Unidos, depende de un dispositivo que sortea la lesión de la columna vertebral, utilizando hilos, electrodos y programas informáticos para reconectar el cerebro del paciente con los músculos del brazo paralizado. Es el primer ejemplo en el mundo de una persona aquejada de una parálisis total, completa, que utiliza directamente la mente para desplazar el brazo y la mano para efectuar movimientos funcionales, declaró Bolu Ajiboye, uno de los autores del estudio publicado en la revista The Lancet. El paciente de 56 años, Bill Kochevar, tetrapléjico, con una lesión a la altura de la cuarta vértebra cervical, tiene 2 dispositivos sobre la cabeza y 192 microelectrodos implantados quirúrgicamente en el cerebro, que registran las señales que la materia gris envía cuando quiere mover el brazo o la mano. Con este dispositivo experimental, los músculos reciben instrucciones mediante 36 electrodos implantados en el brazo y antebrazo. Esto le permite utilizar la extremidad para beber café, rascarse la nariz o comer un puré de papa. Kochevar, quien recibió los implantes a finales de 2014, dispone asimismo de un brazo móvil de apoyo también controlado por el cerebro que le ayuda a luchar contra la gravedad que le impediría levantar la extremidad para que la mano pueda tomar el tenedor o la taza. Investigaciones anteriores ya se basaban en elementos similares de neuroprótesis. El año pasado salió a la luz el caso de un joven estadounidense, Ian Burkan, quien consiguió utilizar la mano gracias a una conexión cerebro-computadora. Pero según los autores de este nuevo estudio, padecía de una parálisis menos severa. En otros casos, varios participantes pudieron controlar un brazo robótico utilizando las señales cerebrales. Para alguien que está lesionado desde hace varios años y que no podía moverse, ser capaz de hacerlo, aunque sea muy poco, es impresionante, declaró Kochevar. Este estudio es innovador, es la primera vez que se registra una persona que ejecuta movimientos funcionales multiarticulaciones, mano, codo, hombro, con un miembro paralizado, gracias a una neuroprótesis motriz, señala Steve Pulmeter de la Universidad de Washington en un texto publicado en el artículo de Lancet. No obstante, este tratamiento
no está listo para ser utilizado fuera del laboratorio, ya que sin la conexión cerebro-máquina, el paciente no podría efectuar movimientos útiles. Los movimientos son, sin embargo, lentos y aproximativos, debido a los múltiples obstáculos que quedan en materia de neuroprótesis, como la miniaturización de dispositivos que deben ser más pequeños y abordables y sólidos para que puedan ser accesibles al máximo número de pacientes. Para el doctor Ajiboye, este sistema tendrá que mejorar si se requiere una aplicación en el día a día, principalmente respecto a la duración y la potencia de los implantes cerebrales, así como la posibilidad de eliminar los hilos para conseguir al final un sistema completamente implantable sin hilos ni dispositivos exteriores. ¿Qué les parece, amigos, esta noticia? A mí me recuerda a la película Robocop, pero ahora creo que no es una película de ciencia ficción, sino algo real y posible. ¿Ustedes qué opinan? No, me parece muy interesante. Creo que ya la tecnología avanza a pasos agigantados. Ojalá que nos toque ver estos avances materializados, ¿no? Sí, amigos, y este segmento se los presentamos porque Óscar Martínez del Instituto Politécnico Nacional nos pidió estos temas científicos. Bueno, amigos, vamos a continuar. Así es, pues miren, tenemos ahora una nueva reflexión política con Checo Men, que nos hablará de los partidos, su origen, qué son, de dónde vienen, a dónde van. Adelante, Checo. Así es, vamos a regresar un poquito a lo que es la escuelita de formación política y vamos a dar la definición de un concepto. ¿Qué son los partidos políticos? Los partidos políticos son asociaciones que ciudadanos y ciudadanas conforman voluntariamente con el objetivo de participar activamente en la política y acceder al poder mediante su participación en las elecciones, lo que les permite atender y dar respuesta a las necesidades de la población. Una de las principales características de los países que viven en democracia es que diversos partidos políticos se inscriben y participan activamente en los procesos electorales, lo que le da la oportunidad a las personas de escoger entre varias opciones la que más les guste. Los partidos políticos son quienes tienen la responsabilidad de atender de la mejor forma las necesidades, las preocupaciones o problemas de la sociedad y convertirlos en propuestas de solución. Es por ello que entre más cantidad de partidos políticos participen, mayores opciones tiene la población para escoger a las personas que consideren mejor representan sus intereses y aspiraciones. Ahora vamos sobre la definición, que es el sistema político y el régimen político. Las sociedades, las comunidades, los pueblos, los países están conformados por personas que viven en un mismo territorio y que comparten un idioma, valores, cultura, tradiciones, leyes y normas. A estos conocimientos compartidos se les conoce como sistema social. Dentro del sistema social existen relaciones de poder entre los diferentes actores. Las relaciones que se dan mediante normas que definen cómo se debe llevar a cabo los procesos electorales, qué responsabilidades tienen las personas que son electas y las que tienen cargos públicos, son el sistema político. El régimen político se refiere a la estructura de organización formal, normas jurídicas y funcionamiento de las instituciones que forman parte del sistema político. En las democracias son el andamiaje institucional del Estado de Derecho. ¿Cómo se organiza y qué pueden y qué deben hacer esas instituciones con apego al llamado principio de legalidad? Este principio indica que en la función política solamente se puede hacer lo que está expresamente facultado en las leyes. Este régimen político incluye lo que llamamos poderes de la República. ¿Cómo ven estos conceptos? No, muy interesante, Checo. La verdad es que son cosas, cada semana lo decimos, ¿no? Tenemos que estar muy al pendiente y participar. Así es, sobre lo básico, ¿no? Empezando porque muchas cosas se quedan en el aire. Estamos por ahí esperando una respuesta en el Estado de México y vemos que le dan vueltas y vueltas y no caemos en la legalidad. Sí, necesitamos involucrarnos un poco más desde lo básico, desde el concepto y saber qué estamos haciendo, ¿no? Tenemos finalmente nosotros, como siempre, pues el sartén por el mango aparentemente, ¿no? Pero bueno. Ver para dónde vamos. Muy bien, muchas gracias, Checo. Y bueno, pues vamos a pasar al tema que ya nos había prometido el buen Héctor, donde nos va a hablar del foro Hablemos de la Ciudad, que tuvo o que tendría lugar el día de ayer. A ver qué nos tienes, mi buen Héctor. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Y como ya nos informó mi primo Paco hace un momento, el día de ayer se tuvo que suspender el foro Hablemos de la Ciudad. Así es, la delegada Claudia Sheinbaum
después de que tuvo que retirarse para evitar problemas y no caer en la provocación, publicó en su cuenta de Facebook: Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido auditorio. Bienvenidos a su programa Puntos Suspensivos. Estamos transmitiendo desde la delegación de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, a través de internet por la plataforma de Radio AMLO. Y es un verdadero gusto poder llegar hasta ustedes. Nos ponemos a su disposición por los diferentes medios para así lograr un verdadero diálogo. El teléfono por el que puede comunicarse con nosotros es el 5564-251374. Se lo repito para que tome nota: 5564-25. Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido auditorio. Bienvenidos a su programa Puntos Suspensivos. Estamos transmitiendo desde la delegación de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, a través de internet por la plataforma de Radio AMLO. Y es un verdadero gusto poder llegar hasta ustedes. Nos ponemos Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido auditorio. Bienvenidos a su programa Puntos Suspensivos. Estamos transmitiendo desde la delegación de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, a través de internet por la plataforma de Radio AMLO. Y es un verdadero gusto poder llegar hasta ustedes. Nos ponemos a su disposición por los diferentes medios para así lograr un verdadero diálogo. El teléfono por el que puede comunicarse con nosotros es el 5564-251374. Se lo repito para que tome nota: 5564-251374. Contamos también con correo electrónico puntosuspensivos.tlalpan@gmail.com, o si prefiere nos encuentra por Facebook en la página Puntos Suspensivos. El día de hoy, lunes, como todas las semanas, hemos preparado un programa muy especial, con una variedad de temas muy interesantes que esperamos sea de su completo agrado. Estamos listos para empezar y les presento a mis compañeros que estarán en los micrófonos. En primer lugar, Héctor Tlatempa, que tratará en la reflexión política sobre la cuarta asamblea de los comités de Morena. Miguel Ángel Aguilar, en la agenda social, nos hablará de las lenguas maternas. Paco Hernández, en la reflexión política, con su manual del político siniestro. Roberto González, en el segmento de política internacional, nos hablará de la amenaza nuclear. Mirel Arzate nos compartirá la agenda cultural en Tlalpan. Checo Men, en el segmento de reflexión política, tratará sobre la formación de los partidos. Y en Palabra en Movimiento les hablaré del maltrato escolar. Esperando que todo sea de su agrado, damos inicio a este programa. Estimado Héctor, buenas noches. ¿Qué nuevas nos traes? ¿Qué nuevas